Dios los bendiga, hermanos. Bueno, como cada viernes vamos a compartir la palabra del Señor y me gustaría continuar, ¿no?, con lo que veníamos eh, estudiando, que es la oración de Jesús. Eh, Le vamos a dar gracias al Señor y luego empezamos. Te doy gracias, Jesús, por poder compartir tu palabra, Dios, como cada semana, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros, Señor, porque tu palabra nunca falta, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu sustento, Señor, en todas las cosas, Señor, porque así como me bendices a mí, sé que bendices también a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que tu palabra pueda ser sembrada en sus espíritus, Señor, que puedan recibirlo, Señor, y que podamos seguir aprendiendo de ti, Dios. Te doy gracias, Jesús, por todo, Dios. Que solo tu palabra salga de mi boca, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y la semana pasada leíamos el versículo 4, ¿no? Hablábamos acerca del perdón. Y ahora vamos a continuar con lo que sigue, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La semana pasada lo dejé ahí nomás, eh, porque creo que eh, si no se iba a ser muy largo y se puede continuar ahora, ¿no? Y saben que así dice en la Reina Valera, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero en la Kadosh dice: y no nos lleves a pruebas duras, sino líbranos del perverso. Y estudiando sobre esto, ¿no? Yo me preguntaba por qué dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque si nosotros leemos en Santiago 1, el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Entonces yo me preguntaba por qué decía entonces acá, Jesús en su oración: no nos metas en tentación. Y como sabemos, ¿no? Esa es la traducción que tiene la Reina Valera. Pero me gustó lo que dice en la Kadosh, porque como les dije, dice: no nos lleves a pruebas duras. Y en vez de decir: no nos metas en tentación. Y me parece esto más correcto, porque obviamente la palabra de Dios no se contradice. Y entendemos por lo que nos dice la palabra en todos lados, ¿no? Ahora vamos a leer otro versículo que lo dice: que el Señor no nos tienta, pero sí nos lleva a pruebas, eh, porque Él quiere que nosotros veamos qué es lo que hay en nuestro corazón y podamos corregir aquello que está en error, ¿no? Y dice: no nos lleves a pruebas duras, vamos a quedarnos con esto, y dice: sino líbranos del perverso. Y entonces nosotros tendremos que entender que no es decir Dios tienta, porque como les dije, en Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, ¿sí? Y tampoco es decir es la culpa del diablo, porque muchas veces nosotros decimos: caí porque el diablo me tentó. ¿Y por qué no podemos decir esto? Y es por lo que nosotros siempre decimos que nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, ¿sí? Eh, Me olvidé de anotar en dónde está ese pasaje, en Corintios, pero me olvidé de anotar en dónde está, que dice que cuando de nuestras propias concupiscencias nosotros somos tentados, ¿sí? O sea que, ¿qué es la concupiscencia? Si recordamos, es aquello que en algún momento fue nuestra debilidad, fue nuestro pecado constante del que nosotros no podemos salir, ¿sí? Entonces nosotros eh, somos tentados por ello, ¿sí? Por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo: a mí me gusta el alcohol y me ponen un vaso de alcohol y yo estoy ahí siendo tentado, que quiero tomar ese vaso de alcohol y quiero tomarlo y quiero tomarlo. Eso es la concupiscencia, ¿sí? Es ese deseo desenfrenado que tengo, que yo no puedo controlarlo. Y entonces no es la culpa del diablo tampoco, sino de nuestra concupiscencia, de lo que hay dentro mío, ¿sí? Entonces el Señor siempre nos lleva a prueba para que nosotros podamos ver cuándo vencemos o cuándo necesitamos todavía ser santificados, ¿sí?
es hacerse cargo. Entonces leemos en Santiago 1, 14 y 15, recién leíamos el versículo 13, ahora el 14 y el 15 dice, ah, acá está, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es como les decía recién, cuando yo tengo este vaso de alcohol enfrente mío, y porque yo tengo mi concupiscencia de que en algún momento fui una persona alcohólica, pónganle, por ejemplo, entonces yo lo veo y estoy ahí que me estoy desesperando porque quiero agarrarlo, quiero tomarlo, porque soy atraído por eso, porque eso es mi debilidad, ¿sí? Es atraído y seducido. O por ejemplo, cuando estoy en una discusión y alguien, ¿vieron la película de Volver al Futuro? Cuando a Martin le dicen gallina, que parece que se enciende algo en él y él se pone loco y ya no puede parar la pelea porque él quiere pelear. Después de que le dicen gallina, no lo puede soportar. Es porque es su concupiscencia. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Es cuando nos faltan el respeto y yo no puedo soportar que me falten el respeto. Entonces me quiero hacer valorar y ahí caigo en ira, en enojo, en gritería, ¿se entiende? Bueno, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces es hacerse cargo. Si yo, por eso ahí dice, no nos lleves a pruebas duras, ¿sí? Es primero entender. Cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, Señor, no nos metas en tentación, es decir, Señor, si no, líbrame del perverso, no nos lleves a pruebas, sino líbranos del perverso, porque las pruebas vamos a tenerlas. El Señor puso las pruebas para que nosotros veamos qué es lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros debemos tener la fortaleza para vencerlo, ¿no? Es hacerse cargo, tengo esta debilidad, me enojo mucho, me cuesta perdonar, no puedo estar si no insulto. Es hacerse cargo de cuál es mi concupiscencia, qué es aquello que yo todavía no puedo vencer. Es decir, necesito ayuda. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación súper conocida para nosotros como iglesia, porque lo vivimos nombrando este pasaje. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Ven lo que dice el Señor? Dice Pablo, ¿no? Que el Señor hace. Nos da, sí, nos da pruebas, porque el Señor nos lleva siempre a pruebas para que sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Es algo que vamos a repetir mucho. Pero juntamente con la prueba nos da la salida. El Señor no va a dejar que nosotros seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Es como cuando uno va al colegio. No es que te van a sentar un día y te van a decir, haz esta prueba y no te van a enseñar nada. No, primero te enseña, te llevan por un camino donde te enseñan que 1 más 1 es 2, te hacen los palitos, te hacen contar caramelos, te hacen contar, ¿sí? Y después te ponen a prueba. Lo mismo hace el Señor. El Señor nos da juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Jesús cuando oró por sus discípulos antes de morir en la cruz, le dijo al Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Sí, nos da pruebas. En el mundo tenemos aflicciones, pero Él venció el mundo. Él es la victoria, Él es nuestra victoria. En Él nosotros podemos. Entonces es hacerse cargo en primer lugar, es decir, yo tengo esta debilidad. Y luego decir, Señor, necesito ayuda, necesito que vos me fortalezcas, porque fuera de ti nada puedo hacer. Como dice también, ¿no? En Juan 15, la vid verdadera. Sí, cuando nosotros pertenecemos a la vid, si estamos arraigados, si nosotros tenemos nuestras ramas en la vid, tenemos vida. Pero si estamos fuera, ya no, nuestras uvas ya no sirven para comerse y en algún momento mueren. Si no están en la vid no pueden seguir reproduciéndose. Y lo más importante de todo esto,
como dice ahí, no nos lleves a pruebas duras, sino líbranos del perverso. Es que nosotros tenemos que encontrar inseguridad. Debemos encontrar inseguridad. ¿Saben por qué? Porque si nosotros nos sentimos inseguros, entonces sabemos que la seguridad la encontramos en Él y ahí nos fortalecemos. Es despojarse de la seguridad y del yo puedo vencerlo. Esta oración lo que nos enseña es que nosotros tenemos que aprender a decir, no puedo, estoy mal, estoy insegura si estoy fuera de ti. No puedo vencerlo si no es con vos. Esto es lo que nos lleva esta oración. Y si vamos a Mateo 26, Mateo 26, 33 al 35 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dijo Jesús cuando estaba anunciando su muerte, ¿no? Dijo Pedro cuando Jesús anunciaba su muerte. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Saben qué pasó luego? Usted conoce la historia. Pedro lo negó. Y a veces nosotros nos sentimos tan seguros de que nosotros podemos las cosas. Y decimos, yo nunca voy a abandonar al Señor. Yo nunca voy a serle infiel. Yo nunca. Y nos encontramos frente a momentos en los que decimos, wow, lo negué. Como ayer contaba Maru en su devocional, este testimonio tan lindo, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva al Señor, a darnos cuenta de que en realidad lo necesitamos, de que a veces creemos que nosotros podemos, de que nosotros somos santos, nosotros somos puros, y en realidad tenemos estas pequeñas fallas que a veces quitan la santidad a nuestras vidas, quitan la luz que debemos tener. Y Maru decía, no, y yo dije, a vos te va a pasar así, no recuerdo ahora bien cómo fue la situación. Y yo decía, wow, ¿cuántas veces nos pasa, no? Así, que nosotros decimos, no, no voy a caer, no voy a hacerlo, no, 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 no. Y de repente, en un segundo, se nos vino todo abajo. A mí me pasó creer que había vencido una debilidad y de repente hubo un problema y volvió a saltar toda la humanidad. Y yo decir, tanto tiempo que estuve sin caer en mi pecado. Y hermanos, no sé cómo es usted con su vida, pero para mí pecado es enojarme de más. No es pecado solamente el salir y drogarse y quedar, o salir a robar, o serle infiel al esposo y a la esposa, o a la esposa. No es eso el pecado. El pecado a veces es enojarse de más. El pecado es dejar anidar sentimientos de dolor en nosotros. Y eso nos debe hacer sentir incómodos, debe hacernos sentir que le estamos fallando a Dios. Pedro creyó que no lo iba a negar y por salvar su vida lo negó. Y muchas veces nosotros decimos, no, no voy a volver a enojarme, ya lo vencí. No, yo puedo, ya está, ya lo vencí. Y sin embargo, en el momento de la prueba, caemos. ¿Sí? El perverso gana. Entonces nosotros debemos entender, debemos despojarnos de la seguridad y del yo puedo vencerlos. Debemos entender que lo necesitamos a Él. ¿Sí? Somos débiles, solo Dios puede librarnos. Puede librarnos de las pruebas que podemos resistir. ¿Sí? Esas pruebas que Él nos pone. Y si caemos, hacernos cargo. Decir yo soy responsable, no fue el diablo, ay, la culpa del diablo, sino que nosotros, por nuestra concupiscencia, somos tentados, ¿sí? Y somos seducidos. Y frente a esto, nosotros debemos hacernos una pregunta. Maru creo que también decía, no me acuerdo si era Maru o Patri,
que decía, ¿no? A mí me gusta hacer preguntas, no, Maru era. Me gusta hacer preguntas en los devocionales. Y, y yo pensaba, no, hay una pregunta que nos tenemos que hacer frente a esto. ¿Cuál es mi concupiscencia? ¿O cuál es aquel pecado que suelo caer cuando pasa? Yo sé cuál es el mío. Yo sé cuál es mi debilidad. Y no tengo que decir, no, si yo digo, no, creo que ando bien en todo. Creo que estoy cerca de la santidad, hermano, le quiero decir, usted está en un error. Jesús, cuando dio el ejemplo de la oración, puso esto allí. ¿Sabe por qué? Porque todos somos tentados por nuestra concupiscencia. Todos somos probados, vamos a decir probados más que tentados, por nuestra concupiscencia. El Señor lo permite, porque debemos crecer. Amén. Y debemos discernir, cerrar nuestros ojos y escudriñar. Escudriñar es como cuando yo tengo a mis hijas, por ejemplo, ¿no? No lo hacen porque no las dejo, pero si las dejara, serían de esas chicas que empiezan a revisar la comida, ¿no? Con su tenedor, su cuchara, y separar la cebollita que no me gusta, el morrón que no me gusta, la zanahoria. ¿Vieron que hay chicos que son así? Yo no dejo a mis hijos que sean así, pero si las dejara lo harían. Al menos una de ellas. Pero debemos ser así nosotros con nuestra vida. Escudriñarnos, separar, abrir y abrir y abrir, separar el arrocito, separar la cebollita, separar y aquello que al Señor no le gusta, quitarlo. Debemos escudriñar, a ver qué es aquello que todavía es concupiscencia, que todavía me molesta, que todavía no puedo vencerlo. Por más de que yo crea que sí, que yo puedo, no, si es mi concupiscencia, voy a seguir siendo probado por aquello. Entonces pedirle al Señor, cuando me encuentre en ese problema, Señor, ayúdame, líbrame del perverso. Porque el Señor nos da la salida, el Señor nos da la fortaleza, pero la prueba va a seguir estando. No los quites del mundo, mas líbralos del mal, dice su palabra. Entonces que podamos aprender a hacer esta oración. Señor, no te pido que me quites las pruebas, porque sé que van a venir, tu palabra lo dice, pero líbrame del perverso. Ayúdame a vencer, a salir victoriosa de mi concupiscencia. Amén, hermanos. Espero que el Señor les haya hablado y que podamos aprender a orar cada día. Todavía queda bastante de la oración y voy a seguir trabajando sobre esto para compartir con ustedes. Y así como el Señor me ayuda a mí, me habla, ojalá que también lo haga con ustedes. Reciban de parte del Señor esta semilla y que podamos decir, como les decía así, recién, no nos lleves a pruebas duras, sino líbranos del perverso, que podamos vencer en la tentación. Dios los bendiga, hermanos, les mando un fuerte abrazo.